Ustedes saben que los materiales, llámese concreto, acero y todos, tienen algo que se llama curva esfuerzo-deformación. Eh, en algunos materiales, como en el acero, el cambio entre la zona elástica y la zona plástica se da por grandes incrementos de esfuerzo. En su materia de resistencia de materiales tal vez les platicaron de una curva así, y si no lo hicieron en resistencia de materiales, lo van a volver a ver en la materia de acero, ¿no? Bueno, las varillas que utilizamos, grado 60, usualmente tienen un valor límite de la zona elástica. Ese valor límite de la zona elástica nos da algo que le llamamos esfuerzo de fluencia o FY. En las varillas que se utilizan como refuerzo en la construcción, toma un valor de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa ese FY? Limita la zona elástica. Esa zona elástica, si yo le pongo una cierta carga y se la quito, regresa a su posición original. Si le aplico más carga, regresa a su posición original. Pero en cambio, si me paso de 4,200 grados, 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado, resulta que llega algo que se llama zona plástica. Eso no lo queremos en una construcción. No queremos que las varillas se comporten como un plástico. Y por eso, ustedes, para asegurarse que siempre estén trabajando en la zona elástica, cuando diseñan alguna viga, tal vez utilizan un factor de reducción, por decirles un valor, de 0,8. Ese factor de reducción implica que a pesar de que cargues mucho la viga o mucho la losa, nunca vas a llegar ni siquiera al 80% del FY, sino a lo mucho vas a estar en valores de un 70%, un 80%. No queremos acercarnos hasta allá y por eso utilizamos un reductor. Bueno, después, ¿qué pasaría si no lo utilizáramos? Lo que pasaría si no lo utilizáramos, pues es algo parecido a lo que le pasa a los autos cuando alguien los maneja muy rápido y se le cruza algún poste en el camino, ¿no? Perdón por mi carrito. Pero alguien va manejando su carro muy rapidito, muy rápido, y de repente ese carro, ese bólido a gran velocidad se encuentra con algún objeto en el camino. Lo que va a pasar es de que se va a chocar y va a terminar deformado. Eso significa que llegó a la zona plástica. A pesar de que le quitemos al otro auto de encima, pues ya va a quedar deformado ese cofre o la fascia o la puerta o lo que sea. Eso pasó porque se plastificó el metal. Se le aplicó más fuerza de la que puede soportar antes de fluir o de ceder. Y probablemente no se rompió, probablemente no llegó a un esfuerzo último, pero sí ya se plastificó. Y en la mayoría de las construcciones no queremos eso. Pero no todos los materiales tienen la misma curva esfuerzo-deformación. Pongamos el concreto, tiene una curva esfuerzo-deformación que andaría más abajo. ¿Por qué? Pues porque el concreto resiste menos, ¿no? El concreto tal vez resiste un esfuerzo a la compresión, por eso se llama C, de unos 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero tiene una gráfica más plástica, más horizontal. Y si nosotros pusiéramos al mejor de los suelos que ustedes quieran, lo más seguro es de que nos daría una gráfica por aquí abajo, mucho, como una décima parte de lo que resiste el concreto, ¿no? Entonces, fíjense que a pesar de eso, a veces nos empeñamos en diseñar bien la estructura de la parte superior, que son materiales hechos por el hombre. Nosotros, como humanos, sabemos cómo diseñar bien el acero y como humanos también sabemos cómo diseñar bien el concreto. Pero el suelo resulta que lo hizo la naturaleza y no va a soportar las cargas que soporta el acero, que soporta el concreto. Aguanta mucho menos. Bueno, de todas formas, nosotros le podríamos hacer un zoom. Haz de cuenta que nosotros podemos tomar esta gráfica, hacerle un zoom, ampliarla y mostrarte la gráfica que te voy a mostrar a un lado. Bueno, y también vamos a graficar esfuerzo contra deformación. Nada más que me permita dibujar bonito. Ahí está. Entonces, a pesar de que el suelo tiene valores mucho más pequeños, resulta que también podemos encontrar sus curvas esfuerzo contra deformación unitaria. Y eso significa que también podemos determinar módulo elástico. Para hacerlo, lo hacemos a través de algo que se llama una prueba triaxial.
Más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, bueno, pues tal vez una arena tiende a generar una curva así, una curva con un pico, mientras que unas arcillas tienden a generar curvas más bien plastificadas, arcilla y arena. Es decir, material granular y material fino. Ok. Ah, material fino, material fino. Ustedes hicieron una o están haciendo una tarea en donde yo les pedí que graficaran unas curvas de granulometría, pero todas esas curvas al final llegan a un porcentaje de finos, es decir, a la malla del número 200, a la malla que mide 0.075 milímetros. Los ejemplos que vimos para el tema de granulometrías son suelos granulares que se podrían utilizar en una compactación, como lo que ves aquí en la parte de abajo. Pero todos los suelos tienen un porcentaje de finos. El suelo de la Ciudad de México, haz de cuenta que esta gráfica se queda acá colgada. Aquí está el de CDMX. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la mayoría de su suelo es fino. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos va a dar mucha lata, ese suelo fino. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar mucha lata? Porque son partículas que miden, decíamos, menos de 0.075 milímetros. E incluso el específico de la Ciudad de México resulta que mide menos. Sus partículas ni siquiera las podemos ver en un microscopio, las tenemos que ver a través de un microscopio electrónico y hasta es medio difícil. En el libro de Lambé, que es un libro internacional, ahí sí se pueden ver algunas arcillas, pero resulta que estas partículas llegan a medir más o menos 0.002 milímetros. Imagínate eso, imagínate eso. ¿Un milímetro? ¿Un milímetro? Ahora divídelo en 500 partes. Eso es lo que miden los granos de arcilla. Entonces esos granos tienen la capacidad de adherirse a agua por actividad eléctrica, por actividad electrostática. Entonces estos granos resulta que se adhieren con agua y el problema que nos da es de que no tienen contacto partícula con partícula, no friccionan entre ellos, sino que derrapan. Y porque tienen superficie acuosa entre ellas. Haz de cuenta que alguna vez tú te has intentado apoyar en una piedra de mar, en una piedra que está pegada a un mar que tiene o como hongo, es muy babosa, ¿no? Es muy babosa. Haz de cuenta que eso le pasa a esas partículas tan pequeñitas. Y por eso dan grandes problemas de deformación. Bueno, entonces, para platicar de ese suelo fino, resulta que tenemos que abrir otra presentación que nos habla acerca de los límites de consistencia. Y esos límites de consistencia los estudió un científico que se llamaba, que se apellidaba Atterberg. Bueno, fíjate que los suelos finos se comportan de forma plástica en muchas ocasiones. Plástica, así como plastilina. Fíjate que no sé si tú recuerdes, cuando eras niño, probablemente hiciste algún castillito con tierra. Bueno, no sé la verdad de ustedes si lo habrán hecho o no. Tal vez a mí sí me tocó hacerlo, ¿no? Cuando era niño. Un pastel con tierra. Y si tu mamá se enojó y te sacó de la tierra, bueno, pues ya no lo seguiste haciendo. Pero pues hay personas que les continuó esa afición de andar trabajando con el suelo y que después nos permite entender muchas otras cosas. Mira, ahí en la imagen lo que estás viendo tal vez sería el suelo que podríamos encontrar en una cierta zona que fue un lago. Pero, pues resulta que dependiendo de la cantidad de agua que tenga, ese suelo se puede plastificar o comportar como un sólido. Y ahí viene la importancia de lo que yo te comentaba acerca de las gráficas esfuerzo-deformación. Fíjate, las gráficas esfuerzo-deformación, en realidad, la que tú recuerdas del acero, trabaja con un material sólido, 100% sólido. El concreto, pues cuando se cura, cuando se va el agua, se transforma en un material 100% sólido. En cambio, el suelo no. El suelo no.
Ahora, para la teoría elástica, resulta que nosotros sabemos cómo se va a comportar ese material en base a las teorías de resistencia de materiales. La ley de Hooke. Y esa ley de Hooke, incluso, pues tú recordarás la expresión que nos dice que el módulo elástico es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. Y con esa ley calculamos un montón de cosas en ingeniería, un montón de cosas. Y no queremos meternos a la zona plástica. Pero resulta que el suelo, nada más por mojarse, se convierte en un plástico. Y la ley de Hooke y la resistencia de materiales ya no funcionan porque tiene agua. Y al tener agua hay que combinar esa resistencia de materiales más leyes de la hidráulica. Y por eso es necesario entender la plasticidad de los suelos. Mira, resulta que en la imagen que tú ves, ahí, ves un suelo medianamente húmedo. Incluso si lo ponemos a secar, ya sea al sol o en un horno de convección, lo más seguro es de que al volverse más seco, incluso hasta cambie de color y se desmorone. Esas partículas que ves en el extremo derecho de tu pantalla son 100% sólidas. En esa etapa sí conviene utilizar resistencia de materiales, cuando un suelo solamente tiene sólidos. Pero si tiene agua, resulta que se puede plastificar o comportar como una plastilina, un suelo fino. Tal vez eso no lo puede hacer una arena o una grava, eso es cierto. Pero los suelos finos, al momento de que le agregamos agua, se pueden convertir en plastilina. De hecho, alguien diría que es la plastilina de los pobres, ¿no? Bueno, pues si le seguimos aumentando el nivel de agua, probablemente lleguemos a imaginarlo como una pasta o como un líquido. Ahora, pues, yo les pregunto, ¿quién puede controlar la cantidad de agua que le llega a un suelo? Pues nadie, ¿no? En alguna época recibe más agua, en otra época recibe menos. Pongamos, ustedes han escuchado que en esta época, en el 2021, tenemos muchos problemas de sequías en el país. Muchos de nuestros suelos ahorita se están comportando como estos, muy secos, y eso tiene consecuencias en la agricultura. Pero evidentemente que después de que acabe el periodo de secas, pues va a llegar el agua y se va a empezar a comportar de una forma distinta, plástica. Probablemente de forma natural no llegue a comportarse como un semilíquido, pero sí de forma inducida. Es decir, nosotros a través de la alteración del contenido de agua podremos encontrarlo. Ahora, resulta que este científico que se llamaba Atterberg, él se dedicaba a sembrar plantitas de tulipanes. Y esos tulipanes se dio cuenta que se sembraban mejor cuando el contenido de agua andaba cercano al límite líquido. Entonces, por eso él estandarizó un procedimiento para determinar el límite líquido de un suelo. Y gracias a él es que podemos medir esta distancia que hay entre el límite líquido y el límite plástico. Las palabritas límite, pues me suenan a que es un lugar que limita un comportamiento. Pongamos, si yo les preguntara a ustedes, si yo les preguntara a ustedes qué significa estar gordo, qué significa estar en su peso ideal, probablemente no nos sepamos ese límite. A fechas recientes se están tratando de utilizar algo que se llama índice de masa corporal, pero en realidad la mayoría de nosotros no nos la sabemos. Pero en cambio, si yo les pregunto, oigan, ¿saben cuál es el límite para considerar que una persona tiene diabetes o no? Ese yo creo que sí se lo saben. ¿Cómo ven? ¿Saben cuándo una persona tiene diabetes? ¿O le creen a su doctor al 100%? ¿La glucosa en la sangre? Ujú. Cuando el nivel de la glucosa es más alto de lo normal o del promedio. Más o menos. Sí, se supone que con 3 mediciones de nivel de glucosa superior a 120, en 3 ocasiones repetidas, te dicen que tienes diabetes. La mayoría de nosotros, cuando deja de comer porque estamos en la noche, estamos dormidos, nuestro nivel de glucosa empieza a bajar a medida de que dejas de comer.
empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Al día siguiente, si te aplicas la prueba en ayunas, deberías de tener tal vez un nivel de glucosa de unos 80, 85%. Sin embargo, hay personas que no les baja y que siguen con el nivel de glucosa alto. Entonces, si alguien en ayunas reporta 150 de contenido de azúcar o 130 de contenido de azúcar y lo hace por 3 ocasiones, pues significa que esa persona es diabética. Ese es límite. Y en base a ese límite se le puede dar un tratamiento a la persona. Nosotros, si determinamos estos límites y sabemos que ese material se puede comportar de forma plástica, le podemos dar un tratamiento. En cambio, si esos límites son pequeñitos y nos habla de un limo, pues le podemos dar otro tratamiento. Una persona que adquiere diabetes, pues digamos que ya no puede tomar coca, ¿no? No puede tomar coca a cada rato. Pero alguien que no tiene diabetes, pues sí lo puede hacer seguir haciendo, ¿no? Al fin y al cabo se puede dañar sus riñones y pues es muy su gusto, ¿no? Bueno, déjenme pasar a la siguiente. Bueno, hay otro límite que se llama límite de contracción, que es cuando las partículas ya dejan de cambiar de volumen. Al fin y al cabo, esos límites, ahorita no entramos en este detalle, pero esos límites a lo que me ayudan es a clasificar al suelo, a entender, dichos en términos médicos, si la persona tiene diabetes o no. Dicho en términos de nuestra clase, esos límites me van a ayudar a determinar si mi suelo fino es una arcilla que me va a dar muchos problemas o si es un limo que me va a dar menos problemas. Arcilla o limo, dependiendo de la línea A. Esa clasificación nos meteremos con mayor detalle en la siguiente sesión y también esos límites me ayudan a identificar si el suelo es muy compresible o poco compresible. Pero antes de hablar de eso, pues tenemos que entender qué son los límites, ¿no? Bueno, mira, para determinar el límite líquido, que es el momento en el que el material se empieza a comportar como un semilíquido, empieza a fluir, hay dos formas de determinarlo. Uno es mediante el cono de penetración o el cono penetrante y otra es mediante el método de percusiones. El cono de penetración es más utilizado en Europa. En América Latina no lo utilizamos mucho, porque en América Latina pues somos más tropicales, ¿no? Más jacarandosos, alguien diría. Y esto de ser jacarandosos, pues en muchas ocasiones este aparatito que se llama copa de Casagrande es más fácil de llevar a muchos sitios y nos permite incluso tener un laboratorio de obra en el que tengan esta copa de Casagrande. En cambio es difícil que en un laboratorio de obra tengan un cono penetrante. Sin embargo, bueno, te platico de los dos. El cono de penetración es una masa que va a introducirse dentro del suelo por peso propio, por lo que pesa. Y para eso vamos a medir cuántos milímetros penetra al suelo. Puede ser que sea mediante una regla simple o puede ser que sea mediante una carátula que nos indique cuántos milímetros baja. Evidentemente que esa carátula pues, tiene la función de amplificar los movimientos para que sea más fácil de leerlo. Hay diferentes tipos de cono, está el cono sueco, el inglés, el ruso, y si te das cuenta, pues todos vienen de la parte de Euroasia, ¿no? Porque te decía que tal vez en América no lo utilizamos tanto. El cono inglés en específico tiene un peso de 80 gramos y que esos 80 gramos se dejan caer sobre una masa remoldeada de suelo. Una masa remoldeada. ¿Por qué la remoldeamos? Porque nos interesa que todo el material tenga la misma cantidad de agua. Para eso, con una piseta, le vamos agregando poco a poco agua para ir remoldeando nuestro material. Mira, así como este material, perdón por la palabra, ¿no? Pero en algunas clases alguien me ha dicho que esto parece cake. Bueno, pues ese material es sobre lo que está desplantado la mayoría de la Ciudad de México. Un material que parece lodo. Y más en esta prueba donde se le aumenta el contenido de agua. Bueno, ese material remoldeado y que ya todo tenga la misma cantidad de agua, se mete dentro de un recipiente. Haz de cuenta que metieras dentro de un recipiente tipo gelatina, ¿no? Y ese recipiente se le va a dejar caer el cono. Ahora, antes de dejarlo caer, hay que ajustar la carátula de lectura de deformaciones hasta 0 y después hacer contacto con la punta del cono con el contenedor de suelo. En la parte al lado de la carátula vamos a ver un seguro. Ese seguro se abre
y permite que el vástago baje por peso propio. Y esa deformación se registra. Mira, esta carátula que empezó en 0, al momento de que deja bajar al cono, registra una deformación en cierta cantidad de milímetros. En esta ocasión, lo que se alcanza a ver en esa imagen es de que bajó 16 milímetros. 16 milímetros es 1 centímetro y sería muy difícil de medir de forma directa. Entonces, por eso esta carátula me permite ver más fácilmente esa deformación. Para eso, pues los amigos que fabrican el equipo, pues se dedican a generar esa transformación de unidades. Sin embargo, en América Latina no utilizamos ese tipo de cono. En América Latina utilizamos la copa de Casagrande. Casagrande fue un ingeniero que vivió en la Segunda Guerra Mundial, y en alguna ocasión yo creo que ya les había dicho que en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló mucho la mecánica de suelos porque requeríamos de pistas de aterrizaje. Bueno, nosotros no, sino los que estaban peleando, ¿no? Requerían pistas de aterrizaje para los aviones. Una gran diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue el uso de aviones. Exponías a menos personas y podías matar a más gente. Entonces se requerían pistas de aterrizaje. Por eso se desarrolló en gran medida esta ciencia. Bueno, la copa de Casagrande se le ocurrió a Casagrande para clasificar a los suelos y tiene algunas características que te puedo mencionar aquí, ¿no? Mira, es una copa de latón que aproximadamente pesa unos 200 gramos y que debe de caer desde una altura de 1 centímetro. Para eso existen calibradores que me ajustan la altura de caída. Si no fuera de 1 centímetro, la misma copa cuenta con una serie de tornillos que me permiten ajustarla para que la altura siempre sea la misma, la caída. Mira, incluso aquí ves la calibración de esa copa, ¿no? Esa caída lo que va a provocar es de que una ranura que se le genera a este suelo, un espacio que se le genera, se cierre por medio de los golpes. Si siempre cae desde la misma altura y siempre cae con la misma intensidad, lo puedo comparar con valores que otra persona obtenga en otro sitio. Bueno, pues entonces nuestro suelo remoldeado, así como lo hicimos o que se los platiqué para el cono penetrante, se coloca dentro de la copa de Casagrande, de forma tal que cubra tal vez un 65% de su altura y que tenga un espesor de 8 milímetros. Como es difícil medir qué espesor tiene en una superficie curva, bueno, pues el ranurador me va a eliminar el resto del material. Mira, ese ranurador, déjame regresar a unas imágenes. Ese ranurador que se le está haciendo pasar por la parte del medio de la copa, tiene en la base 2 milímetros de separación, mientras que tiene una altura, este trapecio, de 8 milímetros. Con eso, al momento de que rasgo el suelo que contiene la copa, pues logro que la película que quede mida 8 milímetros. Mira, ahí estás viendo cómo esta persona está ranurando el suelo, y para esa labor de ranuración tiene que ser perpendicular, aunque ahí no se ve esa imagen como perpendicular, debe de ser perpendicular a la copa de Casagrande, de forma tal que yo pueda generar una ranura. Esa ranura va a generar un par de taludes de forma milimétrica, ¿no? Esos taludes los vamos a golpear para que cierren. Ahora, ¿cómo lo vamos a golpear? Mira, porque esta pieza tiene una manivela. Esa manivela va a hacer que la copa suba y baje, 1 centímetro. La manivela, digamos que está conectada a una biela. La biela tiene esta forma. Es decir, es una pieza con un radio variable. El radio va aumentando hasta que alcanza un diferencial de 1 centímetro. Si esa la conectamos a la manivela, bueno, pues lo que generamos al momento de hacerla girar es de que la copa empieza a subir, hasta que cae. Hasta que, mira, déjame te lo pongo con tu. Empieza a avanzar la copa sobre de esta orilla, sube, hasta que se le acabó la caída o se le acabó el camino y entonces cae. Ese golpe va a provocar que el suelo empiece a pegar en la base. Y después de un cierto número de golpes, pues va a lograr cerrarse. Y nosotros vamos a contar el número de golpes necesarios para que cierre
ese suelo. Ahora, si yo lo hago rápido, lo hago lento, voy a alterar la prueba. Entonces, la prueba debe de hacerse a 2 golpes por segundo, que sería algo así como, más o menos, 2 golpes por segundo. Probablemente yo lo hice muy rápido, lo hice muy lento. Entonces, para eso nos podemos auxiliar de algunos instrumentos que usan los músicos. Si alguien de ustedes toca la guitarra o toca el violín o toca algún instrumento musical, sabrá que una forma de llevar el tiempo es por medio de metrónomos. Los músicos viejitos utilizan, perdón, por la referencia, mi abuelito tenía uno de estos metrónomos que llevaba el tiempo. Entonces tú le podías mover la velocidad para que te diera más golpes por minuto, más beats. Los músicos modernos ya no utilizan esas cosas y utilizan aplicaciones de celular que te dan un golpeteo a cada segundo, o le puedes decir, dame 200 golpes por minuto, es decir, 2 golpes por segundo. Y de esa forma podemos controlar la velocidad de caída. Bueno, después de darle un cierto número de golpes, pues vamos a registrar con cuántos golpes se cierra la copa. Y vamos a hacer unas gráficas. Bueno, si quisiéramos consultar las dimensiones exactas de esa copa, pues habría que ir a la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya ven que así como lo hicimos en compactación, hay una norma de compactación, pues acá también hay una norma que me rige la prueba de laboratorio con la que voy a determinar el límite líquido. Y mira, aquí aparece la biela que yo te había dibujado. La biela que te decía que esta biela empieza a empujar a esta pieza en la cabecera de la copa, y al irla empujando, va avanzando sobre la biela hasta que se genera una gran caída. Bueno, ahí tienes las dimensiones oficiales, vienen en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, ahora, con esos resultados, después, en nuestra siguiente sesión, te voy a platicar cómo determinar el límite líquido. Hay que hacer unos cálculos y hacer una gráfica, ¿no? Para determinar el límite líquido. Pero hay otra prueba que se llama límite plástico. Y ese límite plástico es un poquito más subjetivo. Te lo platico en 2 minutos. Ya sé que estamos llegando al límite de nuestro tiempo. En 2 minutos te lo platico. Mira, el límite plástico lo que busca identificar es en qué momento deja de comportarse como un plástico el suelo. Deja de comportarse como una plastilina. Pero hacia abajo. Hacia arriba está el límite líquido, con mucha agua. Hacia abajo vamos a secar el suelo por medio de exponerlo al sol o de rolarlo con nuestras manos. Entonces, en esta imagen lo que alcanzas a ver es un cilindro que más o menos empieza con 2 centímetros cúbicos de material y hay que rolarlo con nuestras manos muchas veces para que pierda humedad, para que nuestra mano se quede la humedad del suelo y se incorpore con el medio ambiente. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que el suelo se empiece a secar y al secarse va a empezar a desmoronarse, a comportarse como un sólido. En ese punto en el que se empieza a comportar como un sólido, yo ya podría utilizar la resistencia de materiales tradicional. Y por eso es importante saber hasta qué punto deja de comportarse como plástico y empieza a comportarse como sólido. Para eso el procedimiento me dice, hay que tomar 2 centímetros de material, rolarlo muchas veces hasta que tengamos 3 milímetros. Y hay que hacer converger esos 3 milímetros con muchas fisuras en el suelo que lo empiecen a desmoronar. Es un poco difícil eso, pero se requiere de mucha calma para hacer esa práctica. Y también resulta que puede ser subjetiva. Entonces, esta práctica hay que hacerla en varias ocasiones, por lo menos unas 3 veces, para descartar valores erróneos. Pero eso tal vez lo verán con mayor calma en un ejemplo que vamos a hacer en nuestra siguiente sesión. Un par de ejemplos acerca del límite líquido, del límite plástico, y que ese ejemplo nos permitirá clasificar al suelo. Lo hacemos en la siguiente, ¿sale? Mientras tanto lo dejamos pues tal vez como planteado y con el ánimo para meternos a esa clasificación en la siguiente sesión. Sé que son las 7, pero si tienen dudas, pues las tratamos de aclarar.